Vamos a estar charlando con Cecilia Rodríguez. Ella es licenciada y profesora en psicología, especialista en ESI y magíster en género y políticas públicas de Flaxo. Actualmente se desempeña como subgerente operativa en la Dirección General de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Combina su labor pública con la clínica privada y la docencia universitaria en la UBA y en la UNSO. Es creadora de contenido sobre psicología con perspectiva de género en Confluyendo y co-conductora del podcast After Macho, espacios dedicados a la psicología con perspectiva de género, masculinidades y diversidad. Así que para nosotras es un placer poder hablar con ella. Te saludamos, Ceci. Bienvenida, Ceci. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno, gracias por este espacio, un placer. No, a vos, la verdad que son, entendemos que son espacios súper necesarios de poder encontrarnos y también de encontrar esta mirada, ¿no? Como una mirada como la tuya, que nos ayudes a desandar más los temas que venimos hablando. Queríamos tenerla, Ceci, hace un tiempo ya. Hace bastante. Así que bueno, lo logramos. Bueno, gracias. Quiero saber si Lu vino directo de la fiesta electrónica o... Parece que sí. La verdad que dormí muy poco, Ceci, porque hoy es el cumpleaños de mi padre también y fue necesario ponerme los anteojitos. Disculpen. Está muy bien, Disculpen por la imagen fantasmal. No, cero. Pero estamos acá. Bueno, las estaba escuchando y tomé algunas notas de las cosas que fueron diciendo. Me parece primero que es un tema súper interesante que seguramente no es imposible abarcarlo en su totalidad, ¿no? El día de hoy. Sí. Pero está buenísimo como disparador y para poder empezar a preguntarnos y abrir como estos interrogantes sobre todo. Sí, eso justamente, ¿no? Pensábamos esto, bueno, es súper amplio el tema del deseo, pero a ver, ¿cómo podemos empezar a desandar en todas las las conjeturas que fuimos sacando, de decir qué es el deseo? ¿Tiene una definición? Bueno, depende de dónde nos paremos principalmente. Ustedes nombraron algunas cosas que para mí están buenas retomar, que es que Lacan nos va a decir en principio que el deseo es el deseo del otro. ¿No? Y ustedes hablaron bastante sobre eso porque hablaron sobre esta intención de dividir si un deseo es mío o es de la sociedad o es lo que se espera de mí, ¿no? Y entonces yo hago en función de lo que se espera de mí. La ropa me parece un gran ejemplo para eso y ahora lo voy a tomar. Pero cuando Lacan, por supuesto, dice el deseo es el deseo del otro, ¿no? Quiere decir, es muy difícil de entender a Lacan, ha llevado muchos años. Él escribía difícil a propósito, con lo cual hay algo de esto que tiene como una vuelta que es, bueno, yo deseo en función de cumplir con las expectativas del otro, ¿no? Y ese otro no siempre es un objeto de amor, que podríamos decir, por ejemplo, la persona que quiero, que amo, mi padre, mi madre, ¿no? Ese otro también puede ser la sociedad, también puede ser la cultura, también pueden ser las redes sociales, que hoy están muy, muy presentes y que ustedes dijeron, bueno, el deseo va cambiando a lo largo de la vida. En las adolescencias ni les digo, porque las redes sociales ocupan un lugar muy, muy grande, muy preponderante. Entonces, es variado este deseo en función de tener en cuenta esas cuestiones. Yo voy hablando, pero ustedes interrumpan. Sí, estamos atentas. No, iba a decir acá materno, un adolescente. Así qué lindo que desafío. me interesa. Tomo nota. Y está en un momento interesante donde el deseo va a cambiar muchísimo, ¿no? Ustedes también decían esto como, bueno, el deseo no siempre es el mismo y desde luego el deseo va cambiando porque el deseo es una construcción, en principio. No es que yo, cuando descubro cuál es mi deseo, por ejemplo, ustedes hablan de la maternidad y supongamos que mi deseo es maternar, entonces yo digo, bueno, me hago cargo de este deseo que es mío, que es maternal, listo, llegué hasta acá. Se terminó. Sí. No, como el deseo es una construcción, está en movimiento constantemente y está muy, muy atravesado por lo que también el psicoanálisis nombra como la falta, ¿no? La falta, que es algo estructural, que es muy quizás difícil de explicarlo así llanamente, pero que es algo que la falta es lo que nos invita a desear, es lo que nos permite buscar siempre esa otra cosa, ¿no? En los mensajes que la gente escribió, había uno que decía algo así como, eso hacia dónde vamos,
bueno, eso hacia dónde vamos, está bien que no se acabe, ¿no? Sí. Que no termine. Entonces, siempre estamos como buscando en esa falta. Ahora, hay algo que para mí también es interesante del contexto actual y de quizás la coyuntura que vivimos en la actualidad con las redes sociales y demás, que es que pareciera como que no nos tiene que faltar nada. Como que todo el tiempo tenemos que estar, no sé, por ejemplo, a la vanguardia de la ropa, de la moda, de cumplir con las expectativas de las otras personas, de producir, muy atravesado por el capitalismo, ¿no? Ustedes hablaron, por supuesto, también de que el deseo de la mujer es muy poco estudiado, muy poco cuestionado, porque no hay momento para eso, ¿no? Y no es una pregunta para la sociedad, para el capitalismo, no le importa el capitalismo, el deseo de la mujer. Ahora, le importa siempre y cuando responda a sus patrones, como por ejemplo los patrones de belleza, y le compre ropa, le compre materiales de skincare, le compre cosas para ponerme en la cara y, bueno, electrodos y me opere y todas esas cosas que responden al capitalismo, ahí sí le importa el capitalismo. Pero si no, no. Entonces, en esta sociedad en la que estamos hoy en día, hay algo de esto de a mí no me puede faltar nada y todo el tiempo tengo que estar haciendo y produciendo, ¿no? Y si yo todo el tiempo tengo que estar haciendo y produciendo, hay muy poco espacio para la pregunta, para la falta. Y la pregunta es lo que me mueve a mí, es lo que me hace pensar, esto quiero, lo deseo, ¿cómo hago para llegar a eso que deseo? ¿No? Pero bueno, la pregunta inevitablemente conlleva la angustia y no todos y todas queremos atravesar eso, ni podemos. Claro. También hay algo que es interesante, que es que, bueno, se cuestiona quien puede también, ¿no? También. Un privilegio. En este momento social. Es un privilegio, exactamente. Sí, bueno. Buenísimo. Dije muchas cosas, por eso digo, me callo un ratito. No. Voy a seguir. No, pero está bueno porque como que nos va llevando de lo que veníamos hablando para ir como acomodando un poco también estas ideas, ¿no? Pensábamos también en esto, el deseo, ¿tiene que ser algo como que lo podamos materializar, que nosotros lo veamos como posible, o el deseo puede ser algo que uno, digo, lo vea como utópicamente? Las dos cosas, ¿por qué no? Es como que ahí hay algo que no es que necesariamente tenga que ser como... A ver, hay que diferenciar, sí creo, el deseo como desde lo físico, que me gusta, ¿no? Del deseo como algo más abstracto. Bien, son claro. cosas diferentes, en realidad, ¿no? Y ahí podemos hablar como del deseo desde, no sé, la sexualidad, Sí. qué me gusta, qué me atrae, qué me gusta en la práctica sexual, ¿no? Y quizás el deseo pensado para el psicoanálisis es un deseo más estructural, ¿no? Es como ese motor de vida, ¿no? Esa pulsión de vida, hacia dónde voy, que por supuesto va cambiando y se va modificando. Yo creo válidamente que estar en un video de Daddy Yankee es un deseo Gracias, el Ceci, cual vamos. tenemos que hacerle mucho lugar. Se retiró ¿Quién ya no Daddy hubiera Yankee. querido estar Perdíla. ¿No sacó un video? ¿Dónde Una- está? No, Daddy pero Yankee? ahora Somos creo que viejas. hace algo más evangélico. Bueno, se retiró. Ah, ok. Está bien, que se vaya, ¿no? Estamos viejas. Ay. Pero sí, desde luego. ¿Cómo pasó ambas el cosas, tiempo? creo yo, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo? Pensaba en Ambas esto. cosas. Y Pensaba en esto que hoy tocaste algo de la maternidad, que también dijo Jessie, en decir, bueno, yo decido y deseo maternar, listo, ya está, sale la criatura, ya está, y después pienso que, no sé, en mis 13, casi 14 años de maternar, pienso que, y traigo esto de la construcción, porque todo el tiempo tiene que ir, como buscando nuevas formas. Y en esas nuevas formas, también. reviviendo el deseo, digo, pues no es que quedó allá el deseo y listo, chau. Después, y en el camino también te pasan un montón de cosas, te preguntás, te enroscás, y bueno, nada, sí, igual para todo. Y No también solo para la hay maternidad, algo ¿no? con que no solo para la maternidad, ¿no? Pero digo, esto de sale, ¿no? Bueno, tengo mi hijo, mi hija, y ahí arrancan muchas otras preguntas, muchos otros deseos, muchos otros conflictos, porque el deseo no es sin conflicto. Claro, Eso sí, también sí, es sí, sí. interesante, porque hay conflicto en el deseo, porque de repente nos encontramos en situaciones donde decimos, pero pará, yo quería esto, Pero no de esta forma. y ahora,
quiero que el pibe duerma. Claro, no y otra duerme. cosa, yo quería esto, pero después está ese ser que también quiere otra cosa. O sea, quiere algo que desea. Y bueno, loco. Y esto no Ni solo hablar, en la porque después maternidad, en las digo. relaciones- Esto no solo en la maternidad, No, porque no, también en las en los relaciones todos amorosas- tipos de vínculos siempre está lo que vos deseas y después lo que desea el otro. Y bueno, hay un camino re largo en cómo, no sé, qué consenso hay, cómo nos respetamos, si hablamos, si nos contamos los deseos que tiene una persona y tiene la otra. Y eso pasa en todos los vínculos, porque en la amistad, en los vínculos familiares, ¿no? En la pareja también y en todo. Como que estamos ahí. Sí, En lo laboral también, medio si en trabajas un con juego otra persona. como un juego de poder, a ver, bueno, si yo deseo esto, pero si vos no me querés acompañar en esto o no me apoyás en esto, ¿cómo lo puedo realizar? Y así como que hay unas cosas ahí que se juegan como en el medio de juegos de poder o no sé, también. Bueno, los vínculos son un poco eso también, y estar en un vínculo es inevitablemente hacerle lugar al otro. Y el otro viene con sus cosas, con sus deseos, con sus necesidades, con sus formas, sobre todo con sus formas. Creo- Y ahí está donde, bueno, hacerle lugar a un otro, por más que yo desee estar en pareja, es incómodo. Porque yo quiero casi siempre que se siga mi patrón, que es el correcto. Claro, según yo. había una de ¿No? las preguntas que Eh, pusimos que hablaba, que decía algo así, lo que deseo, ¿es propio o también tiene que se construye con el otro, por ejemplo? ¿Hay deseos compartidos? Eso? Claro, porque nosotros, insisto en esta frase, como el deseo es el deseo del otro. Entonces construimos ese deseo también en función de un objetivo, por ejemplo, en cuanto a la pareja. Pero, por ejemplo, volviendo a la maternidad, ¿no? Hace unos años yo hablaba con una amiga y ella me decía, yo en terapia estoy trabajando si el deseo de la maternidad es mío o es de la sociedad. Y yo le digo, bueno, si vos llegas a descubrir eso, escribamos un libro. Claro, sí. Hay un libro, igual, hay varios. Igual, justo Todos ahora, seamos Mujeres que no millonarios. fueron tapas sacó un libro que interroga un poco esta pregunta respecto de la construcción de la maternidad como mandato o como deseo propio. Pero como nosotros nacemos y crecemos en esta sociedad, construimos nuestro deseo también en esos patrones. Es difícil dividirlo al 100%. Somos parte de la sociedad. Crecemos ahí, vivimos acá y nuestro deseo va a estar un poco marcado por esa construcción social. Voy a un ejemplo más familiar. Por ejemplo, si tuviéramos una familia de abogados y de repente el hijo más chico también quiere estudiar abogacía y quiere ser abogado como el resto de la familia, bien, si ese deseo familiar se convierte en un deseo propio, está bien. Por más que haya sido un mandato inicialmente, porque todos son abogados, entonces no me queda otra que ser abogado, si eso se convierte en un deseo personal, es algo que está bien. Ahora, si ese deseo va en contra de quién soy o qué es lo que yo deseo, digo, si esa acción de ser abogado va en contra de lo que yo deseo y no logro preguntarlo, decir lo que quiero, hacerle lugar a mi deseo, bueno, ahí es donde entra en choque, digamos, entra en cuestión o entra en conflicto, ¿no? Mi deseo y el deseo del otro. Pero bueno, Lacan también nos va a decir de lo único que es responsable del sujeto es de su propio deseo, es de hacerle lugar a su propio deseo. Claro. Como somos responsables un poquito de eso que deseamos, ¿y qué hacemos en función de ese deseo? Que también es un trabajo, hacerle lugar a ese y que queremos. pienso en a ver, como el hábito, o sea, tener el hábito o no de poder poner el límite y comunicar un deseo mío, por ejemplo, a otra persona y también como del otro lado se los toma. Pero ahí se confunde un poco con qué egoísta, que también hablábamos el otro día. Sí, me encanta. Me encanta el tema de los límites porque nos cuesta un montón, Sí, sobre sí. todo a las mujeres que hemos sido educadas en esto de seguir, ¿no? en los patrones de la sociedad. Pero el límite siempre va a implicar una pérdida, porque en función de que yo pongo un límite digo que no a algo, sea cual fuera la situación, y la pérdida nos cuesta a todos. Porque siempre que ponemos un límite es porque queremos ganar algo, supongamos, ir por mi deseo de ser, no sé, maratonista y no abogado, Sí. ¿no? Supongamos. Sí. Bueno, yo voy a decir en mi familia voy a ser maratonista y no abogado. Eso supone un límite, pero también implica una pérdida, porque lógicamente
ese límite tiene un efecto en nosotros, en la sociedad, en tu familia, en vos. Y bueno, en función de una ganancia siempre hay una pérdida y ahí está este balance que tenemos que poder hacer de cuánto pesa cada cosa para mí en la vida, ¿no? Bien, eso también Nos está cuesta bueno perder. porque Además. también hay como después hay como una contraparte, ¿no? En esto de esta sobreexigencia de seguir tu deseo, hacer tu deseo, ¿no? Como esto y cuando uno se encuentra con límites o estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, estoy dispuesta no a correr este riesgo, a hacer esto, lo otro, también es como, parece que la falta de que no lo estoy haciendo, ¿no? Y como el pesar, ¿viste? Que hay como esto motivacional. La culpa. Esto motivacional que es como, bueno, tenés que seguir sí o sí tu deseo, ¿viste? Claro. No importa lo que pase. Sí. A mí me pasó que cuando nos juntamos a hablar y dijimos, bueno, a ver, para vos, fulana, ¿qué es el deseo? Yo me puse en blanco y me preocupó, pero después digo, no, ¿por qué me tiene que preocupar? Porque, ¿qué tiene que...? No tiene ¿Por qué nada de tenés malo. que tener una respuesta de todo? Claro, exactamente. O por qué tenés que tener el deseo no solo materializado, sino fijo de, bueno, si yo deseo tener una casa o irme a vivir a otro lado. Sí, Puedo Sí, no tenerlo en hay claro, algo digo, también de- puedo estar Claro. Construyéndolo. insegura o construyendo la idea Claro. es como algo que Eso se que tú les transforma. decías un rato de este momento social en el que tenemos que cumplir con todo el tiempo, es como sé tu propio jefe, hacé Claro. esto, cumplí con lo otro, emprendé, andá por tus sueños, como pará, no sé. No Sí. sé. Y siendo mujeres, No sé Ceci, qué quiero, más ¿no? difícil esto, ¿no? Siendo mujeres, porque por ahí el deseo del varón hetero cis, como, bueno, el varón, por ejemplo, en casos así de maternar y paternar, bueno, la mina se queda con el bebé y el varón se va a jugar a la pelota y el varón puede hacer esto. El otro día mandaron un meme del chabón que estaba en la cancha de Boca que dijo, mi hijo acaba de nacer hace 2 horas y estaba en un partido de Boca. Y decís, ¿pero qué haces acá, flaco? O sea, no te importa nada. Ah, sí, me acuerdo y ese el caso. otro Y su día... deseo estaba puesto en la cancha. Exactamente. Y el otro día, no sé bien dónde vi, como esto de que ahora las mujeres ya por ahí no es nuestro deseo tener hijos, a algunas les pasa, y a partir de eso, ¿por qué pasa esto? Porque como es algo un poco impuesto por algo de la sociedad de años, la mujer entonces ahora tiene más tiempo para sí misma, la mujer y las disidencias para sí mismas, digo, para poder cumplir sus deseos profesionales, sus deseos, sí, de cualquier tipo, digo, de laborales o lo que sea. Entonces como que ahí se abre un camino y se abre la posibilidad a realizar esto, ¿no? Con mayor tiempo, digamos, porque también juega el tiempo. O sea, vos si estás haciendo otras cosas, por ahí no tenés tiempo para pensar en el propio deseo, digamos. Eso yo vería. Sí, y esto que vos decís, acá aparecen 2 cosas que me parecen que está bueno traerlo, que es, primero que nosotros a partir de que salimos del ámbito privado como única opción y empezamos a salir en el ámbito público, pudimos estudiar, votar, trabajar y todos estos derechos que fuimos ganando y consagrando con los años y con la lucha, desde luego las mujeres habitamos otros espacios, entonces el deseo se mueve, se moviliza, quizás había en otras etapas, en otros momentos históricos, mujeres que había, incluso las había, ¿no? Que querían otras cosas, que deseaban otras cosas, pero que muchas no lo pudieron llevar adelante porque ni siquiera podían hablar. Entonces, todavía sucede en algunos países esto. Entonces, bueno, qué difícil es hacerle lugar a otro tipo de deseo cuando no tengo esas posibilidades, esas opciones. Ahora, ustedes decían, bueno, el varón hetero cis por ahí la tiene más fácil, y yo te digo, no sé, porque los varones no hablan de lo que sienten, de lo Eso que es quieren, verdad. de lo que Eso es desean. una también. Tienen Cuesta. muy coartada Sí, la sí. palabra de la expresión de la sensibilidad. Esto lo hablamos mucho en After Macho con Luis, con mi compa, que de paso recomiendo el podcast, si quieren buscarlo, en YouTube está así. Buenísimo. Y como los varones no hablan, no sé cuánto lugar le hacen al deseo, como cuánto pregunta hay para ellos que no sea solo producir, ganar plata y jugar al fútbol. Claro, porque no está la palabra. Esto es Desde porque ahí este mandato está muy partimos. fuerte desde ahí. todavía. El varón se junta con otro varón
y puede llegar a hablar de lo que siente, de lo que le pasa. Ahora son 3, 4 y ya hablaron de mina, fútbol, el partido, la play, y si, no sé, ahora inversiones. No hay un cuestionamiento. Y no hablan de lo que pasa. Nosotras hablamos mucho de lo que nos sucede, nos cuestionamos, todo nos el juntamos tiempo a hablar de lo que sentimos, nos mandamos mensaje audio de 7 minutos para hablar de lo que me pasó el fin de semana con mi... Entonces, digo, nosotros tenemos habilitado un poco más esa sensibilidad. Incluso desde la salud mental, las mujeres consultan más que los varones. Porque para el varón, hablar de lo que siente y preguntarse algo es difícil, muy difícil. Es verdad. Preguntarse y después, bueno, hacerse cargo también de una, Hacerse de uno, cargo. de una. Claro. Sí. Ceci, Total, y esto totalmente. pensaba en las adolescencias que hoy hablábamos, en el deseo cambiante y demás. Y también lo pensaba desde la elección sexual. Quizás quienes venimos de otras generaciones, había una cuestión de sí o sí encasillarse, ¿no? Yo veo hoy con más libertad de poder hablar de, no sé, de que te gustan las personas, ¿no? Y con una libertad que, digo, para otras generaciones es como sí o sí, ¿qué pasa, no? Yo escucho las preguntas, pero bueno, entonces vos sos ¿qué? ¿Sos gay? ¿Sos qué? ¿O qué te Claro, gusta? ¿No? no importaba Sí. lo que vos le iba a contar, Sí o sí sino, tenés que definir, a ver, ¿qué ¿no? sos? Y por ahí, no sé si es una situación, pero veo como esta apertura a decir, la verdad que no tengo por qué determinarme si soy bi, no, me gusta, ¿qué? Me gustan las personas. Y eso me parece como que está bueno. Sí, esto es un gran logro de nuestra hermosa ley de educación sexual integral, creo yo, porque dio la posibilidad de hablar de estos temas en la escuela, ¿no? Que por ahí eran muy tabú en nuestras casas. Y esto, digo, al estar dentro de la currícula educativa, le permite a las infancias desde que ingresan a la escuela en poder hablar de esto, poder hablar de gustos, poder hablar de sentimientos, de emociones, de cuerpos, de intimidad, de consentimiento, ¿no? Y de todas estas cosas que hacen que yo me sienta un poco más libre para poder expresarme quién soy, quién siento que soy, quién me gusta, quién me atrae, o no tener esa necesidad de encasillar, ¿no? A veces el encasillarme es algo que necesito, digo, nombrarme como tal persona, y a veces no. Entonces, eso depende de cada construcción individual y subjetiva, creo. Y también depende mucho del lugar en donde estemos, porque por más que a veces tengamos la ESI, por ahí no tenemos ese otro acceso a la información en otros lados, y me cuesta como por ahí compartirme o hablar de esto con cierta libertad, porque también depende de si mi escuela me permite o no, si mi familia lo permite o no, si por ahí no sé ni qué es, si nadie me habla de esto. Entonces también está bueno entender que depende mucho del contexto en el que estemos y las opciones y las posibilidades que tengamos para hablar de eso que sentimos, pero sí, definitivamente creo que las infancias y las adolescencias tienen un poco más esa libertad para poder expresar eso que sienten, que antes, bueno, decir que era gay te costaba el trabajo, mínimamente el trabajo. Sí. Pienso que Sí, además bueno, es que lamentablemente hoy Sí, volvimos un volvemos. poco, perdón, Sí. a esta construcción un poco más odiante. conservadora, y hoy hay muchos discursos de odio y actos de odio constantes, Sí, ¿no? sí, sí. Totalmente. Volvimos un poco lamentablemente a esa situación. Sí, si vos reproducís eso y estás todo el día viendo en pantallas, en el celular, en la tele, discursos de odio, y bueno, está todo perdido también. Todo lo que habíamos ganado. También veíamos... Sí. No, sí, sí. Vecino. No, me quedé pensando con algo que ustedes hablaban de como de la edad, y me parece que es importante en esto de correr la idea del deseo solo como algo de la práctica sexual, Claro. ¿no? Correrlo y ponerlo en otras cosas de la vida, como hablábamos recién, como el trabajo y demás. Hablar también del deseo en la vejez, ¿no? Ah, sí. Muchas veces pensamos que la gente grande llega a cierta edad Y ya listo, no hace más nada. terminó la vida. no desea, no, No hace más nada, quiere, no pide. nada más no- le interesa. no- El ejemplo más público, Moria bueno. Kazan, chicas. Moria Kazan con su pareja. Totalmente. Y también hay algo que pasa mucho cuando la gente deja de trabajar, se jubila, que el deseo se pone en otros lados, en amistades, en viajes, no sé, en hacer ejercicio, en hacer una actividad, y que por ahí hay mucha gente que incluso
vive cosas que nunca había vivido, que nunca había tenido tiempo para vivir, ¿no? También quienes pueden gozar del privilegio de tener una buena jubilación. Y una buena salud también. Digo, y una buena salud, obvio, tal cual. Pero me parece que está bueno nombrarlo porque a veces como reducimos el deseo como solo a la práctica sexual y pareciera como que después de determinada edad ya no tenemos práctica sexual y ya no deseamos más nada, ¿no? Claro. Total. Como esto que decían ustedes de la maternidad. Listo, tengo hijos y se terminaron todos mis deseos. Solo necesitaba eso. Totalmente, sí. Ay, bueno, la verdad que tengo como muchos disparadores, pero me atrapa mucho el tema de la adolescencia. ¿No? De cómo se vivencian estos deseos y cómo se van cambiando y construyendo. Y bueno, esto que vos decías, qué importante el acompañamiento, ¿no? De que también hay que informarse en cómo acompañar. Totalmente. Y ahí voy a agregar una cosita que a mí me apasiona muchísimo, que es como súper importante acompañar a las adolescencias y a las infancias en el uso de las redes sociales, ¿no? Ustedes hablaban de la ropa y yo no me voy a ir de ahí porque claramente hablamos de la ropa y me parece también una expresión como la sociedad, cómo nos construimos nuestro deseo en la sociedad y cómo yo termino vistiéndome, como el resto se viste y de repente estamos todos uniformados, como decían ustedes hace un rato, porque también mi deseo se construye en las redes sociales y ahí me parece como muy importante acompañar qué miran los adolescentes, las adolescentes en el celular, quiénes son, a quiénes siguen, qué les interesa, qué les gusta, qué no les gusta, qué de eso que ven les genera pregunta, qué les da miedo, digo, porque antes, si bien, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria existieron toda la vida, hoy el hecho de que esté en el celular es tan accesible todo, que es muy importante ver, acompañar esa mirada, ¿no? Lo mismo sucede con el porno, como ver qué están viendo, qué miran, qué creen de eso que están mirando, como corrernos del lugar del deber ser o de la autoridad y acompañar sin juzgar. Claro. Porque si no es, no tenés que mirar. Una brecha generacional. Claro, y se alejan de vos. No prohibir. Y se alejan, por ejemplo, si juzgás, es como que ya no te quieren contar nada. Te cierran la puerta y te cierran la puerta, sí. Literal. Que está bien porque el adolescente difícil. Un poco te cierra la puerta y es necesario. Pero que sepa que puede contar con vos y que vos no lo vas a juzgar, no la vas a jugar. Como que no ampliar la brecha generacional, meternos un poquito ahí en eso que ven. Mi hija es fanática de este youtuber. A ver qué dice. Bueno, eso que vos decías de la ropa, Ceci, por ejemplo, es como... capaz que yo puedo estar de acuerdo no con un gusto, pero me gusta hacer el ejercicio de saber de dónde, por qué se quiere poner esa gorra o por a quién le sigue. O bueno, me parece que es interesante ese lado y bueno, respetar también, ¿no? Pero siempre tampoco les gustaba que escuchemos Daddy Yankee. Bueno, todo el tiempo me pasa que digo, pará. Vos también fuiste adolescente, dejá de hacerte. También te pusiste la ropa de las culis sueltas. Entonces, como eso. Y está bueno porque después por ahí también se abren y te dicen, mirá, me gusta tal artista, me gusta esto porque no sé, quiero verme así para dar un mensaje o mostrarme de tal forma. Está bueno. Sí. Digo, pero, no es fácil, el deseo pero... en esa época, aparte, no, nada fácil, pero bueno, en esa edad cambia mucho el deseo. Entonces está bueno saber para dónde está yendo, ¿no? Como acompañar. Y qué difícil acompañar sin sin volcar deseos propios. Que pienso, ¿no? Qué difícil es como poder acompañar y irse muy fina la línea. Sin que sea algo propio que vos lo estás. Y es difícil porque, a ver, yo trabajo mucho con familias y con padres y con madres y lo que veo a lo largo de todos estos años en la clínica es que siempre esperamos que ese niño o esa niña de alguna forma creemos que nos pertenece y va a hacer lo que nosotros queremos. No es así. Y nada más lejos que te mintieron. No, mi amor. Nada más lejos que cumplir nuestras propias expectativas y nuestros propios deseos y nuestras propias frustraciones. Y ese es el trabajo más difícil que tienen las madres, los padres, que es como, bueno, ¿qué haces vos con tu propio deseo? Sí. ¿Qué haces vos con tus propias frustraciones? También me gustaría sacar el rol de madre o padre y llevarlo a las personas que trabajan con infancias o con adolescencias, porque ahí también se juega de que vos estás
en un lado, cumpliendo un rol, y no sé, te pueden venir, profe, y te cuentan cosas. Y ahí también, como persona adulta, digo, no solo reflejarte del lado de la maternidad, sino también te puede pasar como persona adulta de tener que intervenir o acompañar a lo que te dicen, pues te cuentan un montón de cosas. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, Sí, el espacio seguro, ¿no? Soy profe de primaria y también me vienen a contar y me dicen, profe, a mí me gusta de música y teatro, a mí me gusta Milo J, a mí me gusta a mí me gusta... o por ahí escuchan otras canciones o artistas que tienen un lenguaje de adultos y ellos están en primarias y cosas así, o les preguntás, por ejemplo, a ver, ¿qué rima con escuela? Bomba. Y ya están en una que ven todo y sus gustos son... hay gustos de todas formas, ¿no? Pero como que ahí te das cuenta haciendo esto, como vos decías, Ceci, acompañando a las familias y todo, te das cuenta, o sea, qué está pasando en su mundo. Y ahí se abren o no se abren, depende cómo los podés ayudar y contener y acompañar. Eso está re bueno porque... Por eso creo que la escuela es un espacio increíble en ese sentido, como... Sí. Es una responsabilidad, es una gran responsabilidad. Mucha responsabilidad. Porque ahí alentás o no. Y digo, eso tiene un impacto. Nosotros podemos incluso repensar nuestros propios docentes, quienes fueron y cuánto nos alentaron a cosas que cambió significativamente en nuestra vida y cuántos nos desalentaron y nos dejaron la autoestima por el piso, ¿no? Total. Se me viene a la cabeza un montón de ejemplos. En la escuela, en la a mí facultad, también. y bueno, es re importante eso. Como ahí hay un lugar de mucha responsabilidad. El deseo de las infancias. Sí. Sabéis que también pienso en esto de poder acompañar. Yo también trabajo con infancias, con familias, y siempre pensamos, ¿no? Como yo, si bien trabajo en el área de discapacidad, siempre pensamos en esta cuestión del sujeto, bueno, que sea como quien tiene la discapacidad, que vaya a terapias, ¿no? Y bueno, nosotros por ahí, desde el espacio que trabajamos, siempre abordamos que sí o sí la familia está acompañada con el área de psicología, ¿no? Porque entendemos que el acompañamiento, y lo hago como más allá de la discapacidad, digamos, tiene que ver con esto, con que yo pienso pienso en, no sé, en adolescentes, el adolescente problemático es el que va a terapia. Y por ahí es como, bueno, la familia quien tiene que buscar espacios de diálogo, de escucha, de generarse herramientas, ¿no? Eso también, que como que siempre si no se problematiza en el individuo y recae sobre el contexto queda por fuera y son quienes influyen directamente. Bueno, yo siempre que trabajo con adolescentes y con niños, niñas, trabajo con las familias. Porque, bueno, si no hay un cambio, los niños hacen cambios increíbles, los adolescentes también hacen unas cosas muy, muy geniales. Pero bueno, si eso no es acompañado por un entorno, es difícil o casi imposible. Complicado ahí. Nos cuesta a los adultos, Sí, no les va a costar sí. a los niños. Un montón. Muy Y bien. ellos tienen más capacidad de cambiar, ¿o no? Como que son más chicos y son más maleables, como que se pueden transformar más fácilmente que nosotros, que ya estamos un poco más grandes, ¿no? Y el entorno nos afecta muchísimo. Mm. El entorno nos afecta muchísimo, para bien y para mal, ¿no? Claro. El entorno nos afecta Sí. muchísimo. Sí. Súper. Ay, Y qué hay un genial. debate. Así que súper me encanta, la verdad que nos quedamos como pensando en un montón de cosas. Primero te queremos agradecer por el espacio, porque sabemos que estás como en un montón de cosas ocupadas y que bien merecido de todos los lugares que estás atravesando, porque necesitamos personas como vos que quieran socializar sus conocimientos, sus saberes para poder hacer algo más colectivo. Así que tengas esos espacios donde vos podés como no expandir un poco, así que te agradecemos un montón. Que diga sus redes y se archive. Sí, que puedas, sí. tus Si redes? querés repetirnos tus redes, también ¿Cómo te Confluyendo, encuentras? que yo soy Confluyendo. seguidora fanática hace mucho tiempo. ¿cómo te Ay, encontramos en gracias. redes? Y After Macho.
Bueno, en Instagram, mi Instagram es @confluyendo y el podcast que tenemos con Luis Ábalos, que es mi compañero, es Aftermacho. También lo pueden encontrar en Instagram, en Spotify y YouTube. Y bueno, les agradezco a ustedes por este espacio, me encanta, estoy para otros momentos cuando quieran. Me encanta compartir, me encanta hablar y dialogar sobre estas cosas. Y bueno, como mi mensaje quizás final para esto es que interroguemos nuestro deseo porque somos responsables de eso. Así que, bueno, tarea. Totalmente de acuerdo, Ceci. Genia, Ceci, mil Muchísimas gracias. Nos estamos viendo y seguro te Gracias, vamos chicas. a Chao, volver Ceci. a llamar. Así que nos vemos. Buenísimo. Gracias, Chao. gracias. Bueno, así quedamos con esta charla de Me charlar. encantó, Buenísimo. Me encantó, siempre te quedas con preguntas, que me parece que está copado eso. Sí, y eso. fue, más allá de que me gustó, también me gustó hablar con Ceci. Sí, Fue lindo, copados. fluido, y la escucharía 1000 horas más. Así que bueno, Así exagerada. nos quedamos con un montón de interrogantes, como dice Ceci, que nos sigamos cuestionando y vamos a un pequeño corte para poder recibir a nuestra próxima invitada.